Muy, pero muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que me sintonizan todos los días a través de este medio del Facebook Live. Hoy hay un tema muy importante que vamos a tratar. Y hoy continuamos con este estudio del contexto histórico del Antiguo Testamento, pero hoy vamos a entrar a estudiar el libro del Éxodo. Tal vez hoy no lo veamos todo, pero sí vamos a estudiar una parte del libro de Éxodo. Y es muy importante lo que vamos hoy a estudiar y a invitar. Y verdad que es maravilloso lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Quiero saludar a Brian Darío Fuentes Mora, Juan Carlos Delgado Grijalva, que siempre nos están sintonizando y viéndonos a través de este medio. Gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos sintonizan, nos ven y están siempre ahí pendientes de esta clase. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos hable de una manera especial y vamos a decirle que Él dirija hoy esta clase, porque sin Él no lo podríamos hacer. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. A ti, precioso Espíritu Santo, te pido que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Jesús. Que yo sea un instrumento en tus manos y que tú hables a través de mí y que lo que hoy voy a enseñar no sea con sabiduría y conocimiento humano, sino con ese respaldo tuyo. Gracias, Señor, te doy, precioso Espíritu Santo, por este día hermoso. Mi Señor Jesús, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos regalas hoy para que podamos predicar tu palabra. Gracias, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre bendito, te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero saludar a Lilian Carrasquilla Quintero. Quiero saludar a la Iglesia de los Hechos Panamericana. Qué bendición. La Iglesia de los Hechos en Panamericana, ahí en la hermosa ciudad de Pasto. Dios le bendiga a todos los de la iglesia. He tenido la bendición de predicar allá y es una iglesia maravillosa. Quiero saludar a todos y a su pastor de una manera muy especial. Gracias a la hermana Fanny Bastidas Cruz, que nos sintoniza desde Mocoa, Putumayo. Miriam Estela Rojas, mi prima. Dios te bendiga, prima. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Quiero saludar también a la hermana Fanny Bastidas y Miriam María Eugenia Gómez Oquendo. Dios te bendiga, María Eugenia, que nos ves desde la hermosa ciudad del DF, Distrito Federal de México. Juan Carlos Delgado Grijalva, Dios te bendiga. Y Brian Darío Fuentes Mora, Dios te bendiga, Brian. Dios te continúe bendiciendo. Bueno, qué bendición estar hoy aquí con ustedes. Para hoy tengo un clásico de hace muchos años. Creo que salió por allá en el año 95, interpretado por Marcos Witt. Y quiero que hoy lo escuchemos. Se llama Tu Fidelidad. Y verdad que eso podemos decir de Papito Dios. Él es fiel y hasta hoy Él nos ha bendecido. ¿Cuántos pueden decir, Señor, tú eres fiel? Tú eres fiel, Señor. Entonces quiero invitarles para que lo escuchemos en la interpretación de Marco Witt. Amén. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Díselo hoy. Tu fidelidad es incomparable. Puedo ver a un Dios fiel. Él es fiel y sigue siendo fiel. Díselo hoy. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo hoy, repíteselo hoy. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Él está aquí. Él se está moviendo de una manera especial. Él está llenando este lugar de su presencia. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad comparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Quiero saludar en esta mañana. Deyanira, Dios te bendiga. Gracias por ese saludo que me haces. A Francisco Bernal también, Francisco Javier Quevedo también. Una bendición para todos y cada uno de ustedes. Saludo a mi hermana Aiza Casas de una manera muy especial. Dios bendiga tu ministerio, Aiza. Una mujer que ha entregado más de 20 años sirviendo en el ministerio carcelario. Yo he sido testigo de eso, le he acompañado muchas veces a la penitenciaría, no solamente cuando estaban las mujeres aquí en El Buen Pastor, sino ahora en Enron, en Jamundí. Dios bendiga tu vida, Aiza. Elena Flor Cortés, Dios te bendiga. Felipe Maca. Bueno, en fin, pero también quiero hacer un saludo muy especial por el pastor Medardo Chávez.
nuestro pastor Medardo Chávez, uno de los docentes del Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios y un gran pastor. Dios te bendiga, siervo de Dios, que de 1000 batallas, porque es un hombre que lleva ya muchos años en el ministerio y padre de unos hijos maravillosos que también le sirven a Dios. Bueno, como les dije, hoy vamos a empezar el libro del Éxodo. Sin más preámbulo, vamos a mirar hoy el libro del Éxodo. Hemos preparado para el día de hoy un PowerPoint también para poder explicar un poco, porque lo importante es poder entender el contexto del Antiguo Testamento, que es lo que nos estamos proponiendo estudiar. Pero para poder entender el contexto tenemos que entender la parte histórica, geográfica, cultural, social de ese tiempo y entender los autores de la Biblia y los imperios que estaban en ese tiempo. Entonces vamos a hablar del libro del Éxodo. Terminamos ayer a hablar, Cenelia, Dios te bendiga, prima, Dios te continúe bendiciendo y bendiga a tus hijos de una manera muy especial. Vamos a entrar ya al libro del Éxodo. Y lo primero que tenemos que explicar del libro del Éxodo, cuando estamos estudiando el libro del Éxodo, es entender el título y el contexto histórico en el cual se desarrolla el libro del Éxodo. Entonces, voy aquí a preparar, he preparado aquí un PowerPoint, vamos a mirarlo. Entonces, este es el contexto histórico en el cual se desarrolla el libro del Éxodo. Ustedes pueden ver aquí Egipto. Y los judíos habían sido llevados a esta tierra, a la tierra de Gosén, Esta era la tierra. La desembocadura del río Nilo, ahí se habían establecido los judíos que habían venido desde Canaán, ¿sí? Los patriarcas que ayer hablamos, o sea, los descendientes de Jacob, junto con Jacob, que Dios le había cambiado el nombre por Israel. Aquí vivía José. José se había convertido en el segundo más importante de Egipto. Este era el río Nilo, que era el río más importante que bañaba toda esta tierra. Esto es desierto, este es el desierto del Sahara, acá es desierto. O sea que lo que ellos utilizaban era esta ribera del río, esto era lo fértil y era lo que ellos aprovechaban. Y el río Nilo se había convertido en la autopista de ellos. Desembocaban el río en el mar Mediterráneo y aquí en esta tierra más fértil era donde estaban establecidos los judíos. Ahora, llegó un faraón que no conocía a José y no conocía y ya se habían multiplicado, entonces dice que vinieron a quedar como esclavos en Egipto. Entonces por eso el Éxodo, vamos a estudiar el libro del Éxodo. Ahora, el nombre del Éxodo se diría el tema principal, aunque como dice Sir Howard Bush, no describe el contenido total del libro. Este nombre viene de la Septuaginta, quien la tomó como Éxodo. Y la Vulgata también lo asimiló y lo llamó el libro Exodus, que significado es, literalmente significa salir. Hay que notar que una parte importante del libro es el éxodo, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, que eso prácticamente nos lo da del capítulo 1 hasta el capítulo 15, más o menos estamos viendo todo ese proceso que el pueblo judío le tocó vivir de la salida de Egipto. Ahora, en cambio, los judíos lo llamaron a este segundo libro de la Torá como, nosotros lo llamamos Pentateuco, 5 rollos, pero ellos lo llaman como Teab Labat, o sea, en pocas palabras, significa los nombres, o estos son los nombres, o simplemente nombres. Entonces, continuemos. La fecha. Se dice que posiblemente Moisés escribió este libro aproximadamente en el año 1443, ¿sí? O la fecha de 1440. Permitiría bastante tiempo para la escritura de esta historia de Israel durante la primera parte de la peregrinación por el desierto que iba hasta Cades Barnea, o sea, pasando por toda la península del Sinaí. Edward Young dice, el segundo libro del Pentateuco sirve como eslabón colectivo entre la historia introductoria contenida en el Génesis y el resto de los libros de Israel. Eisen dice, el propósito del Éxodo se cumple en la descripción de 3 acontecimientos destacados. 1, el Éxodo. 2, la promulgación de la ley. Y 3, la construcción del tabernáculo.
Tres cosas se dieron durante el Éxodo, en el libro del Éxodo. Uno, la salida. Otro, cómo Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Y la otra, la reconstrucción del tabernáculo. Si nos devolvemos acá, devolvámonos, los judíos salieron de aquí de la tierra de Gosén, pasaron por el mar Rojo, aquí atravesaron el Mar Rojo, y después se fueron por aquí, por Mara, Elim, hasta llegar aquí al Sinaí. Aquí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Después de aquí parten hasta llegar a Cades Barnea. Aquí en Cades Barnea es donde Moisés decide enviar 12 espías para que reconozcan la tierra y traigan una información. De esos 12, 10 traen una información negativa y por eso entonces Dios decide, viendo la rebelión del pueblo y viendo lo tremendo que son, y fuera de eso viendo ya lo que habían hecho anteriormente, que Dios se había disgustado por el becerro de oro, entonces decidió ponerlos a divagar por 40 años en el desierto, en esta región de aquí. Estuvieron en este desierto de Sin y en este desierto de Parán, estuvieron ellos vagando casi por 40 años, cuando ya fue que les permitió entrar a la tierra prometida, pero ya a la nueva generación, porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto. Ahora, continuemos con este estudio y tenemos que mirar. Hay una brecha alrededor de 300 años entre los últimos acontecimientos del libro de Génesis y el inicio del libro de Éxodo. El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. O sea, y hay una brecha que realmente la Biblia no nos habla de cómo fue ese tiempo que vivieron ellos de esclavitud. Simplemente ya del Génesis y de José, de un momento a otro saltamos al nacimiento de Moisés y la liberación del pueblo de Egipto. Pero esa brecha, eso no lo narra, porque no es necesario. Simplemente nosotros sabemos que ese tiempo los judíos vivieron ahí esclavos. El pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel vivieron en esclavitud. La palabra clave del libro del Éxodo es redención, porque el tema principal es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. El tema principal, hermano, la palabra clave del libro es la redención. Lo que vino a hacer Jesús con nosotros, redimirnos, o sea, liberarnos de la esclavitud del pecado. Es básicamente eso. O sea, acá fue físicamente, fueron redimidos de la esclavitud del pueblo que estaba en Egipto. Ahora Dios nos sacó de Egipto, el Egipto espiritual, el Egipto de pecado, un mundo de pecado, y nos redimió con su sangre para hacernos libres y para hacernos sus hijos. Ahora, el bosquejo. Se puede dividir el libro del Éxodo en 3 partes. Los primeros 6 capítulos sobre la esclavitud de la nación escogida en Egipto. Después de los capítulos 7 al 18 habla de la redención de la nación escogida. Y la última parte del capítulo 19 al capítulo 40 narra la revelación de Dios a la nación escogida. O sea, 3 puntos vamos a trabajar aquí. La primera, la esclavitud en Egipto. Segundo, la redención de una nación. Y 3, la revelación a esa nación. Dios se le revela a esa nación en el monte Sinaí, entregándole las tablas de la ley y dándoles la idea de cómo construir un tabernáculo. Es muy importante tener en cuenta esto, hermano, y entender esto. Ahora, continuemos. Entonces tenemos esclavitud, redención y revelación. Pero la palabra principal aquí es redención. Y así estábamos nosotros. Número 1, esclavos del pecado. 2, Cristo nos redimió. Y 3, ahora Cristo se nos revela a través de su palabra. Y esa palabra rema se revela en nuestras vidas y Cristo nos cambia, nos transforma. Entonces es importante entender esto. Ahora, durante la esclavitud, va del capítulo 1 al capítulo 6, la opresión de los israelitas, cómo el faraón los empezó a oprimir. Después viene el nacimiento y la huida de Moisés, porque acuérdese que el faraón quería matar a todos los niños menores, pero Moisés se crió en el palacio del faraón, pero después de 40 años viviendo en el palacio, mató a un egipcio y le tocó huir. Y entonces ahí es la huida de Moisés. Moisés huyó y vivió 40 años
al lado de su suegro Jetro, cuidándole las ovejas. Y ahí Dios lo llamó. En el capítulo 13, en una zarza, en el monte Horeb, Dios se le apareció a Moisés. Y Dios promete liberar a su pueblo y que lo va a usar a él. Él le puso muchas trabas, porque realmente no es fácil. Cuando tú tienes un llamado espiritual de parte de Dios, pero que tú dices, ¿seré yo capaz de hacer eso, Señor? ¿Por qué no mandas a otro? Pero él le dijo, no, eres tú la persona que yo escogí. Y Moisés se le negó varias veces. Ahora vemos la redención. La redención va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 18. Ahí vemos las 10 plagas de Egipto, del capítulo 7 al capítulo 11. Vamos a después a mirar más despacio estas plagas, porque cada plaga estaba representando un dios, estaba atacando una deidad que los egipcios adoraban. La Pascua, y vamos a hablar sobre la Pascua, la muerte de un corderito, un cordero pascual, ya nos estaba tipificando lo que Cristo iba a venir a hacer, que era el Cordero de Dios que iba a morir por nosotros, por el pecado de nosotros como el mundo. Entonces aquí la Pascua, la liberación, la salida de Egipto y el viaje por el Sinaí. Y cómo el pueblo llegó a murmurar y empezar a quejarse y a murmurar. Y por último viene la otra parte del Éxodo del capítulo 19 al capítulo 40, nos habla de la revelación. Dios se le reveló al pueblo a través de los 10 mandamientos, le dio el libro del pacto, la confirmación del pacto y le dio el diseño para que elaboraran una casa para Dios, donde su presencia iba a habitar, que era el tabernáculo. Entonces vamos a ir mirando esto, hermanos. Tengamos en cuenta entonces el Éxodo dentro de estos 3 puntos importantes: esclavitud, redención y revelación. 3 palabras claves: esclavitud, redención, revelación. Ahora, la palabra clave de todo el Éxodo es redención. Ahora, eso mismo nos tipifica a nosotros hoy. Usted estaba esclavo, yo estaba esclavo del pecado. Cristo nos redimió y Cristo ahora se nos revela a través de su palabra. Gloria a Dios por esto. Entonces, creo que es muy hermoso entender esto, hermanos. Yo quiero darle las gracias a todos los que están conectados y nos ven a través de las redes sociales, porque verdad que es una bendición poder hacer esto. Ahora, vamos a mirar algo importante. Aquí vemos el primer imperio de la Biblia. ¿Se acuerda que les hablé que había 5 imperios en el Antiguo Testamento? Vamos a nombrarlos: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia. Pero después vino el imperio griego, que es en el periodo intertestamentario, y después en el Nuevo Testamento el imperio romano. Por total son 6 imperios que hay en la Biblia. 6 imperios que la Biblia me narra o me habla, de 6 imperios que abarcan toda la historia bíblica. 6 imperios. Pero uno de los más importantes, más poderosos y uno de los primeros imperios fue Egipto. La extensión de Egipto abarcaba el valle angosto del río Nilo y ocupaba unos 95 kilómetros. La agricultura de Egipto dependía necesariamente del riego del río Nilo y del desbordamiento de las aguas del mismo río cuando inundaban el valle. La historia de Egipto nos narra una antigüedad de más de 3000 años, cuando el reino fue unificado por un gran rey llamado Menes. Su principal capital fue Menfis, ubicada entre el delta y el valle del río Nilo, y fue la capital hasta que se trasladó su gobierno a Tebas en la época del Nuevo Reino, cerca del año 1546-1085. Aquí fue cuando los judíos estuvieron esclavos en Egipto y salieron de Egipto. La época clásica de Egipto, llamada el Antiguo Egipto, se vivió en el 2700 al 2200 antes de Cristo. De esta época vienen las enormes pirámides y la gran esfinge de Gizeh. Son de este periodo. Después hubo 2 siglos de decadencia seguidos con un reino medio, cerca del año 2000 a 1780. Aquí en el 2000 es cuando Dios llama a Abraham y en la época de los patriarcas. En el siglo XVIII, los Hicsos invaden Egipto y establecieron su capital en Tanis. Pero ellos permitieron que los egipcios mantuvieran un gobierno secundario en Tebas y el Bajo Egipto.
Y aquí, bajo este periodo, fue cuando los judíos quedaron esclavos. Cuando estuvieron los Hicsos, fue cuando los judíos quedaron esclavos en Egipto. Para el año 1570, los egipcios, dirigidos por Amosis, expulsaron a los Hicsos y fundaron el Reino Nuevo, 1546 a 1085. Los hebreos estuvieron en Egipto en aquel entonces y Tea fue hecha capital. Muchos estudiosos consideran que Ramsés II, cerca del año 1200 y 1222 como faraón del Éxodo, hay un papiro que habla de la construcción de la puerta del templo de Ramsés II, donde dice que habían obreros que hacían su cuota de ladrillos cada día y de oficiales que no tenían ni nombre ni paja para producir ladrillos. Ahora, en cuanto a la parte religiosa, que es muy importante, los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses y ellos rendían culto a la naturaleza, al sol, a la luna, al mismo río Nilo, algunos tipos de animales. Un punto interesante es que los egipcios creían en la inmortalidad y si Dios Osiris representaba esta esperanza. O sea, era una sociedad, era un imperio politeísta y tenía muchos dioses. Pero uno de los dioses principales era el dios Ra, que era el dios Sol, la diosa Luna, y el mismo río Nilo era considerado un dios. Y ahora vamos a ver, cuando entremos a mirar las plagas de Egipto, vamos a mirar y a entender cómo Dios atacó. Cada dios egipcio lo atacó con una plaga, mostrando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el gran yo soy. Ahora, Egipto estaba dividido así. Este era más o menos el mapa de Egipto, ¿sí? Aquí estaban los templos más importantes. Aquí estaban las pirámides más importantes. Las pirámides de Giza, Kefren y Miserinos. Aquí está ahora actualmente el Cairo, que es la capital. Aquí estaba Memphis. Aquí estaba Amana, ¿sí? Y acá estaba el Alto y el Bajo Egipto. Hay que entender esto. El Alto y el Bajo Egipto, ¿sí? El Alto y el Bajo Egipto. Y entonces, pero los judíos se establecieron aquí, en esta tierra de Gosén, aquí. Tengamos en cuenta esto, en esta tierra de Gosén, en el delta ya, en la desembocadura del río Nilo. Y aquí estaban las famosas pirámides de Egipto y templos sagrados que ellos habían mandado a edificarle a sus deidades. En este contexto nació, se crió y era designado al trono un hombre llamado Moisés. Pero después de 40 años Dios lo saca de aquí. Actualmente Egipto, este es el país de Egipto, es un país que tiene ya fronteras con Libia, ¿sí? Y este es Egipto, prácticamente es desértico, porque esto es un desierto, el desierto del Sahara, la parte más, digamos, irrigada y menos desértica es aquí en el delta del río Nilo, y este es la península del Sinaí, y aquí está el monte Sinaí o el monte Oret, donde Dios se le manifestó a Moisés. Eso lo vamos a ir mirando más adelante. Ahora, vista del valle a la orilla del río Nilo, vista de cultivo junto al río Nilo, la ciudad del Cairo, el río Nilo a su paso por el Asuán, el desierto desde el Nilo y las inicio de la catarata del Nilo. Entonces es importante esto. Ahora, para ellos el río es supremamente importante. Esta civilización no hubiera podido ser una potencia mundial si no hubiera tenido el río. El río fue lo que hizo. Ahora, los temas más importantes, como decíamos, es la esclavitud. Vamos a mirar los temas importantes. Primero, la esclavitud de una nación. Del Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 6. Del 1 al 14 relata el trasfondo de esta esclavitud. Los israelitas se multiplicaron mientras los egipcios temían. El resultado fue una presión dura hasta llegar a matar a los niños varones que nacieran. Éxodo 1:22. En medio de esa dura esclavitud, Dios estaba orando y una familia levita nació un bebé que le llamaron Moisés, salvado de las aguas, Moisés. Eso nos lo narra el capítulo 2 del 1 al 4.
Y como había la orden del faraón de matar a todos los niños menores de 3 años, entonces su madre tenía temor y entonces decidió hacerle una canastica, calafratearla, o sea, impermeabilizarla con brea o alquitrán, y lo colocó ahí y lo colocó en el Nilo para que se lo fuera llevando lentamente las aguas. Pero la historia nos dice que ahí se estaba bañando la hija del faraón, y una de las esclavas divisó el niño, se lo trajo, y esta mujer lo adoptó como su propio hijo. Y esa es hermosa la historia, porque buscaron una mujer que hubiera acabado de dar un hijo y que lo pudiera amamantar, y su propia madre lo amamantó por muchos años. Ahora, hacemos un resumen de este tiempo. Entonces, capítulo 1 me habla de la opresión de los israelitas. Capítulo 2, nacimiento y huida de Moisés. Ya después, en el capítulo 3 y capítulo 4, Dios se le aparece a Moisés ya siendo adulto, porque del capítulo 1 al capítulo 2 pasan 40 años. Y Moisés ya tenía 40 años cuando ya de ahí huye y se va para Madián, a una parte desértica en Arabia Saudita. Y ahí, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Dios le hace un llamado en el monte Horeb y le hace un llamado en una zarza ardiente. Ya Moisés no era un jovencito, ya Moisés era un hombre de 80 años, porque 40 vivió en Egipto como hijo del faraón, como el nieto del faraón, el nieto adoptivo del faraón. Pero ya después con Jetro pasaron otros 40 años más cuidándole las ovejas. O sea que cuando Dios llama a Moisés, lo llama ya de 80 años. Hermanos, Dios a ti te puede llamar en cualquier momento. Nunca es tarde para el llamado de Dios. Ahora, Dios le hace una promesa a Moisés que dice que va a utilizarlo como instrumento para traer liberación a su pueblo. Y eso nos lo narra el capítulo 5 al capítulo 6. Entonces Moisés, a regañadientas, porque Moisés no es que así hubiera aceptado ahí mismo ese llamado, no. Dice la palabra de Dios que se demoró en aceptar el llamado. Y empezó a ponerle a Dios muchas trabas. Y empezó a decirle: Señor, pero yo soy un hombre tardo de hablar. A mí se me dificulta el habla. Señor, envía a otro, manda a otro, por favor. Y el Señor le dice: no me pidas eso. Tú eres el hombre escogido. Por último, le aceptó que fuera con su hermano Aarón. ¿Sí? Recuérdese, Moisés es de la tribu de Leví. Leví fue uno de los hijos de Lea, una de las esposas de Israel o Jacob. Y era la mayor, y con ella tuvo a Leví. Y Leví más adelante se convertirá en la tribu sacerdotal, porque Dios escoge esa tribu para que sea la tribu sacerdotal y la que ministre en el tabernáculo. Continuamos. Entonces, viene ahora la redención de Israel. Viene del capítulo 7 al capítulo 8. Empieza esta hermosa historia donde Dios, a través de un hombre, va a traer redención, va a traer liberación, va a liberar el pueblo de la opresión de Egipto. Dios usó, Moisés es un tipo de Cristo, porque eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados y a redimirnos de la esclavitud del pecado. Entonces, Dios empieza su obra de liberación. Para castigar a los egipcios, Él derrama sobre ellos las 10 plagas, que eso nos lo narra el capítulo 7 al capítulo 11. El faraón sigue siendo muy terco durante todas las plagas y rehúsa dejar que los israelitas salgan de Egipto. Y por fin, después de la 10ª plaga, porque fueron las 10 plagas de Egipto, con la muerte de los primogénitos, inclusive el hijo del faraón, el faraón se somete y permite que los israelitas partan, salgan. Ustedes recordarán que Dios les había ordenado que los israelitas se prepararan para la 10ª plaga. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la forma que le dijo que tenían que prepararse? Ellos tuvieron que untar en los postes y en los dinteles de las puertas de sus casas la sangre de un cordero. Así el ángel de la muerte vería la sangre y pasaría de largo. También para prepararse para la salida de Egipto, Dios instruyó la Pascua, que iba a ser una fiesta anual para conmemorar la salvación de Dios. Desde ahí quedó instaurado, constituido para el pueblo judío celebrar una fiesta cada año
que esa fiesta se llamaría la fiesta de la Pascua. Y ellos tenían que matar un corderito y coger la sangre de ese cordero y untar el dintel de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, no matara a los primogénitos de israelitas, sino solo los egipcios. Esto nos deja una gran enseñanza, porque hermano, Jesús es el tipo de cordero. Él vino como un cordero de Dios para derramar su sangre, para redimirte del pecado y para que usted y yo fuéramos libres de la muerte. Ya usted no tiene que experimentar la muerte eterna. Ya usted no tiene que ir a un lugar de condenación. Ya usted tiene vida eterna. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta este momento entonces estamos viendo ya la redención. Pero algo muy importante que quiero hacer énfasis, hermanos, es en estas 10 plagas de Egipto. Porque, hermanos, cada plaga representaba, Dios estaba atacando un dios, una deidad egipcia. Por fin va a llegar el día de la liberación y los israelitas van a salir de Egipto. Pero vamos a detenernos un momentico porque yo tengo por aquí una imagen, permítame por aquí una imagen, donde me muestra a mí cada plaga de las 10 plagas y cuál dios o posible dios egipcio estaba Dios atacando. Entonces vamos a mirar. La primera, la sangre, la primera que fue la sangre en el río Nilo. O sea, la plaga de sangre, cuando el río Nilo se convirtió en sangre. Hapi era el dios del río Nilo, guarda del río Nilo. Entonces está atacando a una deidad llamada Hapi. Las ranas, que nos narra Éxodo capítulo 8, ¿sí? Era Et, diosa en forma de rana. Y esa diosa estaba en el río Nilo junto con Hapi, según el río Nilo. O sea, hacían parte del río Nilo. Entonces, ahí estaba atacando esta deidad. Los piojos. Cuando nos habla de piojos, una de la tercera plaga, está atacando a un dios que se llama el dios Het, que es el dios de la tierra. Las moscas, está atacando a Urachit, dios en forma de mosca. La peste en el ganado, está atacando a Pat, dios de la fertilidad, y a Thor, diosa en forma de vaca, porque los egipcios tenían una diosa en forma de vaca. Las úlceras, cuando los egipcios tuvieron úlceras, está atacando a Sekhmet, diosa con poder para sanar. Cuando vino granizo y cayó granizo, está atacando a Chet, dios de las tormentas, y Nub, diosa del cielo. Cuando están las langostas, vinieron langostas y se comieron todo lo que había de producido, de alimento. Las cosechas, estaba atacando a Isis y a Serafis, que protenían a Egipto de las langostas. Cuando vino tinieblas y se oscureció todo, estaba atacando al Ra, dios del sol, y Toc, dios de la luna. Y por último, cuando vino la muerte de los primogénitos, estaba atacando al mismo Faraón y a su primogénito, que eran considerados como una deidad, que eran considerados como un dios que no les podía pasar absolutamente nada. Entonces, aquí queda demostrado que tenía una razón de ser las 10 plagas. Cada plaga estaba atacando un dios egipcio y demostrándole al pueblo judío, al pueblo israelita, al pueblo que vivía ahí, esclavo en Egipto, que los dioses egipcios eran simplemente eso, unas deidades sin poder, que el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores es Jehová Dios. Entonces es muy importante entender esto, hermanos, porque ahora llega ya el momento de la redención. Ya llega el momento de la salida, ya todo se dio. Por fin llegó el día de la liberación y los israelitas salieron de Egipto, cruzando el Mar Rojo, que Dios milagrosamente secó. Y murió el ejército del faraón, pero el pueblo de Dios marchó adelante.
Lamentablemente, después de ver los grandes milagros y la mano liberadora de Dios en acción para ellos, los israelitas empezaron a murmurar por no tener agua y no tener comida. Y Dios intervino y proveyó el maná, el pan del cielo, y también carne en forma de codornices. Seguían viajando los israelitas hasta que llegaron al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Y esto ya lo narra el capítulo 19. Pablo Hoff, uno de los estudiosos y que escribió un libro que se llama el Pentateuco, dice que el éxodo de los israelitas debió llevarse entre el año 1450 y el 1220, y se dan 2 fechas para este éxodo. Dice Hoff, la primera es 1440 y la segunda es que ocurrió durante el reinado de Ramsés II, entre 1260 y 1240. Ahora, si la fecha del éxodo correcta es la más temprana, 1440, entonces Tocmes III, quien oprimió al pueblo de Israel, y Amenhotep fue el faraón del éxodo. Yo me inclino más por la primera, 1440 aproximadamente, que fue la época del éxodo, para que nos dé también los 40 años del desierto, los 7 años de conquista de Josué y los 350 años que van a durar los jueces, para que pueda aparecer entonces el periodo periodo de la monarquía unida, con Saúl, David y Salomón. Entonces, vamos, hermanos, ya después de aquí, ya vemos entonces, hermanos, las plagas, ya vimos las plagas, lo que hacían las plagas, sí, y todo. Entonces, y cómo Dios instauró les hizo que los judíos tuvieran una fiesta llamada la Pascua. La palabra Pascua quiere decir pasar de largo, ya que el ángel destructor pasó de largo las cosas donde la sangre había sido aplicada en los postes. Entonces, ahora ya del capítulo 13 en adelante, ya vemos cómo Dios envía una columna de fuego y una nube para proteger de día, porque el calor en el desierto pueden llegar las temperaturas a subir hasta más de 50 grados, mientras que en la noche baja bastante la temperatura. Entonces, esa es la condición de un desierto. Entonces, en el día les ponía una nube para protegerlos del calor, y en la noche una columna de fuego para calentarlos. Pasaron el Mar Rojo, y después del Mar Rojo viene el cántico de Moisés. Moisés con su hermana María cantan y le dan gracias a Dios. Hermano, hay momentos que yo creo que usted y yo tenemos que tener un tiempo de que le cantemos a Dios, pero por lo bueno que Él es. Por eso quise iniciar, y el Espíritu Santo hoy me movió a que empezáramos o iniciáramos con la canción Tu Fidelidad de Marco Witt. Porque si usted se devuelve, usted simplemente puede decir: Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Nunca ha dejado de ser fiel. Él ha estado ahí en todo momento. Su fidelidad es grande. Él te liberó también. Él te redimió. Porque tú y yo teníamos que ir a la muerte eterna. Pero Él tuvo misericordia y te redimió y te dio la salvación y te dio la vida eterna. Y ya vemos después cómo viajan por el Sinaí. Y una vez cruzado el Mar Rojo empieza el viaje hacia el monte Sinaí. Ahora los israelitas están en el desierto. Abunda el calor y todo es penoso. Están atravesando un desierto. Y Dios pone a su pueblo en la escuela del desierto. Había que disciplinar al pueblo. Ellos tenían que madurar. Debían aprender la lección de depender de Dios totalmente, sin agua, sin casa, sin comida, solo con Dios. No sé cuánto Dios en este momento los tenga en un desierto. No sé cuánto Dios les está enseñando a depender totalmente de Él. Hermanos, a lo mejor esta misma pandemia Dios la permite para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Cuando ya no hay trabajo,
cuando no se puede salir a laborar, cuando hay veces usted no tiene forma de ingresos seguros, entonces lo único que te queda es Dios, solo Dios. Pero ahí es cuando Dios dice, yo estoy aquí, yo soy tu pastor y nada te faltará. Dios quería dar luz a sus corazones. Algunos puntos importantes: la desilusión en Mara, el maná y la peña de Oreb. Cuando ellos encontraron el agua, se desilusionaron porque el agua era amarga. Pero Dios les dice, después vemos cómo Dios les da el maná, el pan del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y después en la peña de Oreb, Cristo es la peña de Oreb. Y ahí vino agua y alimentó y dio de beber. Dios con maná, con agua sustentó su pueblo. Y Jetro, su suegro, en el capítulo 18 ya aparece diciéndole, bueno, Moisés, está haciendo una labor muy linda, muy chévere, esto está muy increíble, lo felicito, mijo, pero usted no puede hacer todo. Usted no puede descuidar, usted tiene una familia. Usted me dejó acá a su esposa y me dejó sus hijos. Hágame el favor y usted asuma esa responsabilidad. Entonces, por lo tanto, aprenda a delegar. Busque personas sabias que le ayuden a juzgar el pueblo, porque usted no lo puede hacer todo. Usted no es Superman. Entonces, ahí vemos esto tan bonito, hermano, esta enseñanza tan linda que nos está dejando el libro del Éxodo. Vamos a dejar aquí en el capítulo 18. Porque mañana vamos a ver ya la otra parte, hermanos. La otra parte. Cómo Dios se le revela al pueblo. La revelación de Dios. En el monte Sinaí, Dios se le revela a Moisés y le da las tablas de la ley. Pero ya mañana estudiaremos eso. Espero que haya sido de mucha bendición para la vida de ustedes como la está haciendo para mí. Créalo, hermanos, que estoy pidiéndole a Dios mucha sabiduría para poder a ustedes transmitirles este conocimiento y poder buscar en la web y PowerPoints o yo mismo diseñarlos, pero para que sean lo más didácticos para que ustedes puedan aprender. Gracias. Quiero hoy, en el tiempo que me queda, dar gracias. Gracias por sacar un tiempo. Yo sé que muchos están ocupados o tienen otras actividades, pero algunos me han escrito y me han dicho, gracias, pastor, por estas enseñanzas. Y es cuando van siendo las 11 me conecto. Algunos me dicen, pastor, no lo he podido ver en directo, pero ahora en la noche que llegue a mi casa lo voy a ver. Ayer recibí de un hermano una noticia muy bonita que me dijo, pastor, yo estoy reproduciendo estos videos y ya lo están viendo en República Dominicana. Ni sabía. Otro me dijo, pastor, lo están viendo en Guatemala, en El Salvador. Y yo digo, gracias, Señor, porque verdad que solo la gloria es para Él. La gloria es para Él. Y espero que la idea es, Dios me dijo, ayuda a educar, a formar a mi pueblo. Tal vez tú, como muchos, van a una iglesia, pero solamente pueden ir el domingo nomás. Y el domingo, yo soy pastor y yo los domingos doy una prédica. Pero esto se aprende ya es en una escuela de liderazgo o aún más en un seminario. Así tan profundo ya es a nivel de seminario. Pero todos no tienen ni el tiempo ni el llamado para estar en un seminario. Entonces Dios me dijo, ayuda a formar a mi pueblo. Ayúdalo a preparar. Gracias por estar aquí. Bendigo la vida de cada uno de los que se conectan. Quiero saludar hoy a Naela, una niña preciosa de 6 añitos que nos ve en Mocoa, Putumayo, a su abuelita Maura. Gracias por mi familia que también me ve, porque eso para mí es una aliciente muy lindo. Miriam Estela Rojas, que es mi prima, yo te bendigo tu vida. Me dice, yo estoy enviando estos videos a unos familiares que están en España. Juan Carlos Delgado Grijalva, Dios te bendiga. Estela Elena Pérez, Dios te bendiga. Ahora, quiero decirles algo. Estoy grabando, estoy guardando estos videos para subirlos después a YouTube. Hay un canal en YouTube que ya están quedando también
para que queden ahí y de ahí también se puedan reproducir. Entonces, mi canal en YouTube es Alberto Alfonso Rojas, así lo van a encontrar. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Saludo a Alfonso Magí de la etnia Quichua. Dios te bendiga, Alfonso, presidente de la misión Quichua aquí en Cali. Dios les bendiga. Los hermanos en Ecuador, que Dios los bendiga allá en Riobamba, Ecuador. Saludamos a nuestro pastor Medardo Chávez y quiero hoy hacer una mención muy especial por un hombre como Moisés, que Dios lo llamó también a hacer un trabajo muy hermoso, y es el pastor Freddy Escobar Mendoza, y está trabajando con las comunidades indígenas en el Chocó. Pastor Freddy, Dios te bendiga, te quiero mucho, eres como un hermano para mí. Que Dios te continúe bendiciendo y llenando de su gloria, a tu esposa Celia y a tus hijos preciosos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta clase. Y gracias, Señor, por ayudarnos a entender cada día más el libro del Éxodo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás hablando a través de tu palabra. Bendice a cada pastor que nos ve y nos sintoniza. Gracias, Señor, por la Asamblea de Dios y los pastores de Asamblea de Dios. Pero también quiero pedirte, Señor, por pastores de otras misiones que nos ven y de otras denominaciones, Señor. Gracias porque todos hacemos parte de ese reino de Dios que vamos para el reino de los cielos. Gracias, mi bendito Padre Celestial. Te pido una bendición especial hoy en esta mañana para todos los que nos ven y nos sintonizan. Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una feliz y bendecida resto de día, una feliz y bendecida tarde.